Hola, ¿qué tal muchachos? Muy buenos días, chicos de grado séptimo. Bienvenidos a su primera clase de tecnología de este año. No sin antes pedirles el favor de que se sigan cuidando, cuiden su salud y a los suyos, siguiendo los protocolos de higiene y de bioseguridad adecuados. Bien muchachos, entonces en nuestro primer trimestre veremos los conceptos básicos de medición y el objetivo será pues en primer lugar identificar qué es medir, cómo se mide y más adelante pues verificar las principales magnitudes. En nuestro caso tenemos longitud, área y volumen. Entonces, bienvenidos. Ingresemos primero a la medición. Entonces, en la medición tenemos que es una acción, la acción de medir, ¿de acuerdo? La acción de medir. Aquí encontramos más abajo las magnitudes físicas fundamentales, pero en primer lugar, recordemos que medir es comparar. La acción de medir tiene que ser una comparación. ¿Y qué comparo? Pues se compara el objeto a medir con un patrón de medida. Un patrón de medida ya diseñado, certificado, ¿cierto? Por las diferentes instituciones garantizadas en el mundo. Yo no puedo medir en la actualidad, por ejemplo, con la cuarta, como se medía en la antigüedad, ¿cierto? Porque hay diferentes cuartas, dependiendo del tamaño de la mano del ser humano. Entonces, tiene que haber un patrón de medida ya establecido y diseñado adecuadamente. ¿De acuerdo? Las magnitudes físicas fundamentales, ¿cuáles son? Longitud, masa, tiempo, temperatura y cantidad de sustancia. Esta es utilizada generalmente en la química y las otras también en la física. ¿De acuerdo? Hay más, pero esas son las fundamentales. Pero, insisto, en los ítems que vimos en la diapositiva pasada, que lo que vamos a ver en este curso durante todo este trimestre es, o parte del trimestre, es la longitud, la masa, veremos área y volúmenes. Ok. ¿Qué se puede medir y con qué? ¿Cierto? ¿Cuál es el instrumento adecuado para medir la materia o parte de la materia? ¿Se puede medir el agua con una escuadra? Yo podría medir la profundidad de un recipiente que tiene agua, ¿cierto? Pero no la cantidad de agua. Entonces, para ello encontramos un instrumento pues adecuado para dicha medición, ¿cierto? Entonces, tengámoslo presente, chicos. Ok. Longitud. Entonces, la longitud no es más que una magnitud utilizada para realizar mediciones en objetos geométricos que tienen una geometría casi que definida. ¿De acuerdo? Y lo que va a definir comúnmente son distancias, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la distancia que hay desde la esquina de una habitación hasta la otra esquina? ¿Cuál es la distancia que tiene una tableta? ¿Cuál es la distancia que hay de aquí hasta Soacha, por ejemplo, por decir algo? Y esas medidas lineales solamente se dan en una dimensión, o sea, 1D. Observemos aquí que estoy midiendo este objeto con un flexómetro, es una medida lineal, y en el caso de acá, en la gráfica derecha, pues estoy midiendo una hoja con una escuadra. Repito, es una medida lineal. Ok. Veamos entonces ahora las unidades de la longitud. Encontramos dos, los múltiplos y los submúltiplos. Creo que ya los conocemos, pero vamos a hacer referencia y un recorderis de ello.
Recordemos que la unidad fundamental de la longitud es el metro y se simboliza con la letra M minúscula. No lo olviden, según normas técnicas. Entre los múltiplos encontramos el decámetro, la abreviatura es DAM, en minúscula. Decámetro pues son 10 metros. El hectómetro, que serían 100 metros, abreviatura HM. El kilómetro lo resalto aquí en negrita porque es, aparte del metro, es el más utilizado para distancias grandes, ¿no? ¿Cierto? Entonces, cuando yo voy a referirme a la distancia que hay de aquí hasta Melgar, yo no voy a decir que hay 100.000 metros, sino que hay 100 kilómetros. ¿De acuerdo? Y otra, hay muchas más, pero especifico aquí las más importantes, el megámetro. Aquí sí, la abreviatura es MM, pero la primera con mayúscula. Ok. Y entre los submúltiplos encontramos los más importantes, que serían el decímetro, ¿cierto? Como dice su nombre, decímetro, deci, la décima parte de un metro. Por consiguiente, un metro tiene 10 decímetros. No sé si a ustedes en algún momento en primaria los mandaron a construir un metro con 4 listones de madera y lo dividían en 10 por 10 con pitas, ¿no? Con cabullas. Y así especificaba que eso era un metro. En ese caso, un metro cuadrado. Ok. Entonces el decímetro, el centímetro, como su mismo nombre lo dice, centi, entonces es la centésima parte de un metro. Recordemos que un metro está compuesto de 100 centímetros. La abreviatura es cm. El milímetro, también muy utilizado, el milímetro, pues la milésima parte de un metro. Entonces un metro tiene 1000 milímetros, no lo olvide. Y la abreviatura mm. El micrómetro prácticamente es una micra, y mire cómo se especifica. Y el nanómetro. ¿De acuerdo? Entonces el micrómetro es la millonésima parte del metro. Ok, muchachos. Entonces, por favor, tenga presentes esas unidades. Bien, chicos. Entonces, en el siguiente videoclip, pues haré algunos ejemplos, realizaremos algunos ejemplos sobre longitud. Ya nos vemos.